Estimados amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo virtual. Tenemos el día de hoy el tema reorganización de sociedades. La situación de nuestro país se encuentra actualmente y siempre lo ha sido caracterizado por un contexto inflacionario complejo y relevante que ha obligado a las empresas a adaptarse a los constantes cambios para mantenerse estable y crecer en el mercado laboral. Cada empresa que opera en el mercado se ve afectado o influido por el mismo y para mantenerse competitivo debe adaptarse a las circunstancias cambiantes. Adaptarse a estas situaciones puede conducir a la reorganización de sociedades, como por ejemplo la fusión, transformación o bien la escisión y por tanto lograr la ansiada recuperación de la competitividad. La reorganización de sociedades, vamos a encontrar tres casos: la fusión, la transformación y la escisión. Las empresas pueden producir una mejor distribución de recursos de todos los tipos, como los recursos humanos, como resultado de la reestructuración, así como mejorar la calidad de la información contable y financiera que se requiere para la toma de decisiones a largo plazo dentro de la empresa. ¿Cómo mejorar la competitividad? Muchas empresas están buscando formas de integrarse y mejorar su competitividad en el mercado. Las uniones estratégicas permiten acceder a más recursos de los que puede poseer o adquirir una sola empresa. Pueden ampliar considerablemente su capacidad para crear nuevos productos, reducir costos, incorporar nuevas tecnologías, penetrar en otros mercados, desplazar los competidores y alcanzar las dimensiones necesarias para competir en el mercado mundial. ¿Qué es una reorganización de sociedades? En nuestra diapositiva indica que es cuando una sociedad segrega uno o más bloques patrimoniales y los aporta a una o más sociedades nuevas existentes. Se considera reorganización el acto por el cual una sociedad segrega uno o más bloques patrimoniales y los aporta a una o más sociedades nuevas o existentes, recibiendo a cambio y conservando en su activo las acciones o participaciones correspondientes a dichos aportes. La reorganización de sociedades nosotros las vamos a encontrar tres, ¿no? El primero es la transformación. ¿En qué consiste la transformación? La transformación consiste en la adopción por la sociedad de un tipo jurídico distinto al adoptado antes. Si yo tengo mi personalidad jurídica con social civil de responsabilidad limitada y entonces como socio en reunión acordamos convertirnos en una sociedad, entonces vamos a cambiar nosotros la forma jurídica. A eso se le considera como transformación. Por el otro lado, nosotros vamos a encontrar la fusión. ¿Qué es la fusión? La fusión es un proceso en virtud del cual dos o más sociedades acuerdan unirse. Entonces, ¿qué indica, no? Dos sociedades, ¿no? Una sociedad AB, ¿no? Deciden unirse, ¿no? A eso se le considera como fusión. La fusión se puede manifestar por acuerdo a la concentración empresarial que se presenta en las sociedades organizadas bajo la titularidad de una o varias personas jurídicas que pueden llegar a constituir un grupo económico y adopta formas que permite la ley. Y por último vamos a tener la escisión,
¿no? La escisión es la extinción de una sociedad anónima con división de todo su patrimonio en dos o más partes. La escisión es un proceso por el cual una sociedad decide fraccionar su patrimonio en bloques y transmitirlo a otras sociedades para reflejar la composición societaria de la sociedad escindida en cada una de las sociedades beneficiarias. Entonces, estaría quedando en este cuadro, estaríamos reduciendo, ¿no? Tenemos una sociedad civil. Esta sociedad civil, como estamos visualizando, esta sociedad civil puede convertirse en una sociedad anónima o sociedad anónima cerrada, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad civil. A eso se le conoce como cambio jurídico. A eso se le dice transformación. Por otra parte, tenemos también la fusión. La fusión indica que es la unión de dos sociedades, ¿no? Hay una sociedad A, hay una sociedad B, y entonces los dos se juntan y forman una sola sociedad. Entonces, a esto se le considera como unión de dos o más sociedades. Y por otra parte, tenemos la escisión. Es cuando una sociedad decide escindirse, o sea, se convierte dos a más empresas. Por eso se le conoce como división de una sociedad. Entonces, la transformación de sociedades, según Garrigues, existen diversos tipos de sociedades mercantiles, cada una con características esenciales peculiares, tanto en lo relativo a su organización como en relación con la situación de los socios. Agrega que en este contexto la transformación consiste en el cambio experimentado por una compañía que pasa de un tipo de sociedad a otro distinto del que tenía, conservando la misma personalidad jurídica. De ello se tiene que la transformación es una operación en la que voluntariamente una empresa abandona una forma jurídica para adoptar una forma distinta, con cambios posibles en la responsabilidad de los socios. Por su parte, Elías Larosa también manifiesta, ¿no?, que en el artículo 333 de la Ley General de Sociedades contempla tres clases posibles de transformación. Los casos de transformación, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, una sociedad que está regulada por la Ley General de Sociedades que adopta otra forma contemplada en la Ley General de Sociedades. Tenemos otra segunda que es, ¿no?, una persona jurídica constituida en el país que, sin ser sociedad, adopta una de las formas de la Ley General de Sociedades, ¿no? Una EIRL, ¿no? Puede adoptar una sociedad, tiene que cumplir, claro, algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, que ya los socios no solamente tienen que ser uno solo, sino que en este caso, ¿no?, que es un representante que tiene, ¿no?, un gerente titular que se convierte en socio con un segundo inversionista en la empresa. Tenemos también una sociedad regulada por la Ley General de Sociedades que adopta la forma de entidad contemplada en las leyes. Según el artículo 341 de la Ley General de Sociedades, la transformación entra en vigencia al día siguiente de la fecha de la escritura pública respectiva. La eficacia de esta disposición está supeditada a la inscripción de la transformación en el registro. Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 343 de la Ley General de Sociedades, en relación con la pretensión de nulidad de la transformación, establece las siguientes consideraciones. Solo puede basarse en la nulidad de los acuerdos de la Junta General o Asamblea de Socios de la sociedad que se transforma. Debe dirigirse contra la sociedad transformada, siendo que
esta caduca a los 6 meses contados a partir de la fecha en el registro de la escritura pública de transformación. Deberá tramitar el proceso abreviado. ¿Qué es un proceso abreviado? El proceso abreviado se caracteriza por ser un proceso de duración intermedia. Se trata de un proceso de conocimiento, pero abreviado. Es contencioso y exclusivo de determinadas pretensiones. La transformación de una sociedad carece de efectos tributarios. ¿Por qué? Porque no produce afectación a resultados. Algunas causas que justifican la transformación de una sociedad. Acá en las diapositivas podemos visualizar uno, dice la conveniencia operativa y otra administrativa, aumentar el capital con la inclusión de los nuevos socios, modificar la responsabilidad de los socios, someterse a otra forma de tributación, cambiar el giro del negocio, ganar el prestigio y confianza haciéndose de un renombre comercial y por último también hemos puesto de cumplir con un imperativo que la ley lo solicita. En resumen, diversas son las circunstancias que motivan cambiar la razón social o denominación, siendo de mayor aceptación el de ampliar el volumen económico, financiero de la empresa con el propósito de obtener mayor rentabilidad, ventajas en la nueva modalidad que se adopte. Cuando la ley no lo impida, cualquier persona jurídica constituido en el país puede transformarse en alguna de las sociedades reguladas por la ley. En consecuencia, el cambio de una razón social o denominación por otra determinaría un buen número de casos. Mencionaremos los más frecuentes, que son el de cambio de sociedad colectiva a una sociedad comercial de responsabilidad limitada o sociedad anónima. Respecto a las sociedades en liquidación, también pueden transformarse revocando previamente el acuerdo de disolución y siempre que no haya iniciado el reparto de haber social entre sus socios, salvo que la disolución sea consecuencia de la declaración de nulidad del pacto social o del estatuto o por vencimiento del plazo de duración. Algunos aspectos legales que también se debe cumplir la transformación de una sociedad, en las cuales también enumeramos la convocatoria previa, el quórum reglamentario y la adopción del acuerdo. En nuestro primer caso, que es la convocatoria previa, el acuerdo de transformación. Este acuerdo de transformación se publica por 3 veces con 5 días de intervalo entre cada aviso. El plazo para el ejercicio del derecho de separación empieza a contar a partir del último aviso. En el segundo caso, que es el quórum reglamentario, la ley requiere en primera convocatoria estén presentes por lo menos las 2/3 partes de todas las acciones con derecho a voto. En segunda convocatoria se requiere de la presencia de 3/5 partes de las acciones con derecho a voto. Y por último está la adopción de acuerdo. ¿Cómo se adopta este acuerdo? ¿No? Entonces, este acuerdo se adopta con el voto favorable de la mayoría absoluta del total de acciones con derecho a voto, no con respecto a las acciones presentes en la Junta. Siendo un cambio trascendental para el funcionamiento de la sociedad, la transformación debe cumplir con las formalidades previstas para la modificación del estatuto, es decir, que el acuerdo de la Junta de Socios debe hacerse en quórum y votaciones calificadas.
Ahora hablemos del estado de situación financiera de transformación, ¿no? Cuando esta empresa procede a efectuar la transformación a los que hemos enumerado, entonces también necesitamos saber en qué situación financiera se encuentra esta sociedad. La sociedad que se transforma está obligado a formular un estado de situación financiera de transformación al día anterior a la fecha de la escritura pública correspondiente. No se requiere insertar el estado de transformación en la escritura pública, pero la sociedad debe ponerse a disposición de los socios y de los terceros interesados en el domicilio fiscal en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la fecha de la referida escritura pública. La transformación tenemos que también inscribir en registros públicos también, ¿no? O registros de personerías jurídicas. En nuestra diapositiva indica que, según el artículo 16 y 340, la Ley General de Sociedades, el acuerdo de transformación se hará constar en escritura pública al inscribir en el registro de personas jurídicas en el libro de sociedades mercantiles o sociedades civiles, según corresponda dentro de los 30 días siguientes al otorgamiento de la misma. Solo se procederá a la inscripción después de verificar. Registros públicos nos ponen algunos parámetros. 1. El cumplimiento de lo dispuesto en la sección pertinente de la ley. Otro está el acuerdo de transformación cuya constancia obra en el libro de actas de la sociedad. La escritura pública de transformación también se le debe acompañar y el pago de los derechos de inscripción. Eso es en registros públicos. Ahora vamos a la parte tributaria. Entonces, en el aspecto tributario, en nuestra diapositiva indica, en la práctica dice, en el aspecto tributario, se deriva fundamentalmente al cierre de libros de la sociedad primitiva, o sea, la primera sociedad, ¿no? Entonces, en efecto, como si se tratara de un ejercicio económico, se presentará la declaración jurada y el estado de situación financiera a la administración tributaria. El plazo para su presentación vence a los 3 meses del otorgamiento de la escritura pública de transformación en cierre de libros, así como el pago o regularización del impuesto a la renta se verificará en la fecha correspondiente a la preparación del estado de situación financiera. Conforme el artículo 8 de la Resolución de Superintendencia 061-97 SUNAT, las sociedades, indican, ¿no? Las sociedades que cambien su denominación o razón social deben comunicar a la administración tributaria en forma obligatoria, indica, ¿no? Dentro de los 5 días hábiles de haber producido el hecho. Ahora vayamos a la parte, al proceso técnico contable. El procedimiento contable relacionado con el tema trata sobre los registros que se deben, ¿no? Prácticas de la sociedad que optó por transformarse y la contabilización de la apertura de la nueva sociedad. Al no existir uniformidad de criterios para contabilizar la transformación, se sugiere el siguiente que muestre paso a paso las etapas de todo el proceso con arreglo a la ley de la materia. En caso de la sociedad transformada, ¿no? Tiene que aperturar el libro, apertura de libros, recepcionando los activos y pasivos de la sociedad que se transforma. La apertura en sociedades anónimas
implica la necesidad de registrar primero la suscripción y emisión de acciones como cuestión previa a la recepción de activos y pasivos. Con lo último, quedan cancelados las suscripciones pendientes, también denominado dividendos y pasivos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Puede ser, ¿qué pasaría, ¿no?, con la transformación de una empresa que tenía la responsabilidad ilimitada a una con responsabilidad limitada? La respuesta sería, ¿no?, los socios van a responder con anterioridad a la transformación. Van a tener que cumplir con las responsabilidades asumidas. Esperamos a vuestros comentarios en nuestro canal, y también invitamos para que se unan a nuestro grupo IDEA Centro de Investigación Social. Únete a nuestra academia que está adjunto en el link para que puedan participar en los cursos que estamos ofertando a todos ustedes. Muchísimas gracias, esperamos, repito, vuestros comentarios. Podemos también enfocar la parte contable, ¿no? ¿Qué asientos contables participa? ¿Cómo yo debo cerrar la contabilidad en un proceso de transformación? Y luego cómo la parte que la empresa que creamos, que activamos, cómo nosotros debemos registrar. Es sencillo, pero para ello necesitamos de todas maneras los comentarios para que también podamos trabajar en caso lo requieran. Muchísimas gracias, agradecimientos a todos. Ha sido, como siempre, un gusto compartir algo de nuestros conocimientos. Será hasta la próxima.